Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Somos 65. Ustedes están viendo aquí en pantalla las diferentes publicaciones. En YouTube también, donde estamos subiendo historias y también entrevistas que hemos realizado aquí en Somos 65. Muy importante, darle me gusta y compartir. Doña Yolanda, las heridas en el corsé. Hablemos un poquito de esta novela. Muchas gracias por la invitación y también un saludo muy cariñoso para la estimable teleaudiencia. Las heridas en el corsé fue una idea mía de joven, que la pude realizar hasta que ya todas las carreras de lo que yo siempre digo, la edad reproductiva, fueron quedando atrás y ya tuve tiempo para investigar y para sentarme a escribir. Fueron muchos años de investigación. Siempre tuve la duda del origen de mi familia paterna, y se tejían algunas historias y yo quería investigar qué de cierto había en esas historias, porque mi bisabuelo emigró de un pueblito de Rímini, eso queda en Italia, frente al mar Adriático, a final del siglo XIX. Entonces siempre me intrigó por qué él se vino y cortó con todo el mundo que él conocía en ese momento. Y les repito, cuando ya tuve tiempo, además que se inventó la internet y me ayudó muchísimo a encontrar los orígenes, empecé a recopilar mucho material y luego con esa base de esa recopilación de material empecé a tejer los personajes que son novelados, ¿verdad? La gente le pregunta Sí, a claro. uno, ¿es una historia real? Bueno, sí, no, ¿verdad? Hay hechos reales, es una plataforma histórica de la que yo parto, pero obviamente es una obrita de arte, eso es una novela, es una literatura, donde uno va conformando y tejiendo la historia y va conformando los personajes. Entonces ahí fue como empezamos con la historia. Hablemos un poquito de ese proceso de recopilación de datos para ir dándole forma a la novela. Todas nuestras familias tienen una tradición oral y eso es muy importante porque las personas que la han leído me dicen cosas como, por ejemplo, qué interesante porque me recuerda a mi bisabuela, me recuerda a mi abuela, me recuerda a mi familia. Todas las familias tienen una historia, no solo la mía, todas tienen una historia. Entonces es una oportunidad también para que las personas digan, bueno, ¿por qué mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi abuela, de dónde salió, por qué emigró, de dónde provino? Ese es un mensaje importante porque en la medida en que las personas, los seres humanos, tengamos una razón de nuestra raíz, sepamos de dónde venimos, tenemos como una cosmovisión más completa, tanto de nosotros mismos como del entorno. Por ejemplo, cuando yo empecé a investigar qué pasaba en Italia a final del siglo XIX, me encontré muchas sorpresas, ¿verdad? Porque Italia, que hoy reniega bastante de los emigrantes africanos, exportó millones de italianos no digamos al exilio, a los movimientos migratorios, porque Italia se estaba conformando como país y había mucha pobreza. Entonces millones de italianos emigraron a final del siglo XIX. Eso para nosotros es una idea interesante de investigar por qué. Mi bisabuelo tomó un barco con su hermano menor y llegó hasta Brasil. Imagínense lo que era venirse de Italia, frente al mar Adriático, hasta Brasil, en barco, en vapor, porque eran de vapor, la mayoría, ¿verdad?, que se usaban. Y no solo eso, en Brasil consigue trabajo en el Gran Circo Chiriani y tiene que atravesar Cabos de Horno y subir hasta Punta Arenas. Y cuando él llega a Punta Arenas decide quedarse en Punta Arenas. Entonces fue una migración de más de 15.000 kilómetros o más, no he hecho todavía el cálculo exacto de cuántos kilómetros, pero era mucha distancia. ¿Y en barco de vapor se llevó su travesía? Sí, eran meses en que llevaban las tripulaciones en los vapores, había una vida propia dentro del vapor y una vida propia ya en Brasil, ¿verdad? Y era la vida del emigrante que buscaba nuevas fronteras. Esa es la primera parte de la novela. Luego sigue todo el desarrollo histórico que se da en Punta Arenas, porque Punta Arenas era una comarca muy próspera. Sí. A finales del siglo estaba todo el auge cafetalero y las personas emigraban de todo el país, de Costa Rica al puerto, que se le llamaba Punta Arenas, eran dos palabras separadas, precisamente porque había una bonanza económica muy importante. Punta Arenas era un puerto con mucho movimiento comercial. Venían vapores, iban vapores para todo el mundo,
De aquí mandábamos el café y de Europa principalmente venían libros, venían vinos, venían licores, venían las últimas modas que se tenían allá, venían para acá. Y de aquí mandábamos agricultura, madera y oro. Esa es una parte de la historia nuestra muy bonita. Y así transcurre la novela hasta llegar más o menos a 1919 con la caída del régimen tinoquista. Mis personajes, mayormente femeninos, llegan y son parte de ese movimiento social muy importante del cual las protagonistas fueron principalmente mujeres, que eso también la historia lo ha olvidado en nuestro país. El régimen de Tinoco cayó gracias a la acción de las maestras y en gran parte de las estudiantes del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica. Esos son sujetos que emergen y se toman las calles y se tiran contra la dictadura de Tinoco. Entonces mis personajes más o menos llegan hasta esa etapa, 1919. Doña Yolanda, las heridas en el corset, ¿por qué el nombre? El nombre es porque mi abuela siempre me hablaba de un corsé que usaban las muchachas en el puerto y que ese corsé estaba hecho de las costillas de las ballenas. Entonces eso a mí me llamaba la atención, yo era muy pequeña y esas historias mágicas que se le quedan a uno de niña en la cabeza para siempre, ¿verdad? Luego, ya cuando uno estudia y lee un poquito de la historia de la moda y de los movimientos de las mujeres, el corsé ha sido una prenda utilizada para acomodar, para moldear no solo el cuerpo, sino también la mente de las mujeres. El corsé es una figura que yo la uso como una camisa de fuerza. El corsé es, sí, ¿por qué? Es algo que oprime, ¿verdad? Sí. Por eso hay un dibujante que me hizo este corsé. Ahí lo están viendo en pantalla precisamente. Ah, perfecto, que precisamente está abriéndose, ¿Sí? porque la idea es que ese corsé llegue a desprenderse del cuerpo y de la manera de hacerse mujer, o de que una mujer empiece a liberar su mente, para decirlo en otras palabras, ¿verdad? Que el corsé no sujeta solo el cuerpo, sino también la mente. De hecho, cuando se dejó de usar el corsé, se vino la moda del pelo corto, porque todo va ligado, ¿verdad? El corsé, el pelo largo, se elimina el corsé de las prendas femeninas y se cortan el pelo también, que fue más o menos para 1920. Que son historias interesantes Claro. de tener en cuenta, ¿verdad? Ahí lo vemos, otra ilustración que trae el libro. Sí, esa ilustración la hizo mi nieto, estoy muy orgullosa de... ¿Su nieto la hizo? Sí, esa última viene en la novela, esa la hizo Gabriel Alfaro. Gabriel Alfaro. Sí, que es un buen dibujante. Sí, claro. Esperemos que se vuelva a acercar al arte en algún momento. Esa la hizo él y este muchacho de la portada se llama Sebastián, este fue otro dibujante. Y creo que ellos entendieron muy bien el concepto que yo quería transmitir a través de la novela. Las heridas en el corset, o las heridas que también dejaban el cuerpo, eso cuando se ponían eso, porque lo tallaban bastante, ¿verdad? Bueno, es una forma literaria de Sí, decirlo, como ¿verdad? decirlo, una forma literaria. Las heridas en realidad son las heridas de mis personajes, ¿verdad? Porque las mujeres de mi novela tienen que enfrentarse a una época muy difícil, muy dura de Claro. superar. Las mujeres no tenían mayor oportunidad de estudiar ni de trabajar. Era un machismo Era muy impresionante. difícil. Eran las costumbres, Sí, ¿verdad? con Las las costumbres, costumbres realmente estaban generalmente en contra de las mujeres. Entonces las heridas obviamente son en mis personajes. Sí. Alegóricamente, entonces yo lo llevo al corsé, ¿verdad? Porque hay una parte que don Rafael Ángel Herra, que hizo una reseña de mi novela, de la cual le agradezco mucho, él dice que un punto álgido de la novela es cuando un personaje le mete tijeras al corsé y lo corta, lo trata de decir, hasta aquí llegaron las amarras. Sí, me libero. Y le mete tijeras al corsé. Entonces es un juego, ¿verdad? El título es un juego entre la figura real del corsé y lo que viven las personajes de mi novela. Doña Yolanda, cuando a usted le entregaron, fue la editorial Mirambel, ¿verdad? Sí. Cuando a usted le entregaron el libro, ¿qué sintió usted? Bueno, una gran alegría, porque uno siempre tiene que tener presente en la vida que los sueños deben mantenerse. Por más obstáculos, impedimentos que usted tenga de cualquier tipo,
los sueños y las ideas que usted tiene en su corazón y en su mente deben prevalecer y las debe guardar en un lugar muy especial. Yo creo que eso yo lo hice de manera tal vez inconsciente, no fue tan programado. Siempre yo decía, ay, tal cosa, cuando me contaban una historia, qué ganas de hacer una novela, qué ganas de hacer una novela. Hasta que un día me senté y dije, voy a empezar a hacer la novela. Y me senté y la empecé, ¿verdad? Porque ese es el segundo paso. El segundo paso no es dejarlo solamente aquí, o aquí en el corazón, Claro. o donde uno piensa y siente, Claro. sino llevarlo a la práctica, Entonces sí, me senté, duré de 5 a 6 años, duré escribiendo esta novela. Lo cual fue un periodo de mucho aprendizaje, porque si bien yo he escrito cosas en esta vida, no era literatura, yo más bien me había ido por los estudios de género, por el derecho, Sí. y ahí yo escribía mis artículos o artículos para periódico, pero no la literatura, ¿verdad? Porque la literatura tiene, como todo en la vida, sus reglas propias, Claro. su manera de estructurarse. Claro. Entonces yo empecé a escribir esta novela y tuve que aprender. Y lo cual, hablando del título y del nombre de su programa, es muy importante tener en cuenta que no tenemos limitaciones. Las limitaciones por la edad son en gran parte mitos que se han tejido, muchos mitos se han tejido, y tal vez lo digo yo ahora que ya estoy más que superada en la tercera edad. ¿Por qué? Porque nos han dicho siempre muchas cosas de cómo debe ser. Cómo debe ser la vejez, cómo debe ser el proceso de envejecimiento. Y para venir a este programa yo pensé y yo dije, bueno, ¿qué es el asunto en la vida? En la vida es tener usted su lugar y su sitio propio. Si usted desde joven o a mediana edad, usted construye su espacio en este mundo, usted va a vivir y usted va a envejecer plenamente. Pero si usted construye su espacio dependiendo de lo que los hijos o las hijas hagan o no hagan, Claro. y lo digo con todo respeto, pero somos socializados así. Puede decirlo, aquí somos 65, Lo lo digo puede con decir. todo respeto, pero con esa mamagallina, ¿verdad? Sí. Entonces mis chiquitos, mis pollitos, ¿y dónde están? Y quisieron y se olvidaron de la mamá. Ese discurso, aunque duela, hay que superarlo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos a los hijos, pero los hijos no son de nosotros. Uno los trae al mundo, pero cada prestados. uno hace su vida, son Claro. prestados. Sí. Entonces, ¿qué le digo yo a las mujeres y a los hombres? Hagan su vida propia. Claro. Tengan su metro cuadrado propio. Haga lo que usted quiera. Si quiere hacer jardinería, haga jardinería. Si quiere leer, lea. Si quiere caminar, camine. Si quiere ir a grupos, haga grupos. Si quiere escribir, y hay gente que dice, pero yo no puedo escribir. Claro que todo el mundo puede escribir. Hay que empezar a escribir. Entonces, si usted tiene su metro cuadrado propio, lo va a tener. Lo va a tener y no va a tener que estar dependiendo de lo que otras personas hagan o no hagan para estar usted bien en esta vida. Es como el resumen de lo que yo le podría decir de todo este largo proceso. Yolanda, vamos a ir a una pausa. Y después de esa pausa venimos con el segmento Somos Experiencia.